¿Todos bien despiertos? ¿Seguro? Ah, bueno. Yo miraré desde aquí. Yo miraré desde aquí. Hermanos, qué bendición poder estar de nuevo para exponer la palabra de Dios. Hemos estado trabajando la experiencia de Sansón. Hemos visto, la serie es Las pérdidas de Sansón. Vimos el sermón número 1, la pérdida del discernimiento. Luego vimos la segunda pérdida, que es la de la identidad. Y hoy nos corresponde ver la pérdida de la presencia de Dios. Quiero rogarles que me acompañen de pie para la lectura de la Escritura. Hoy vamos a leer solamente el verso 20 de Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16 y el verso 20. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Una vez más, oh Dios, acudimos al trono de tu gracia, persuadidos que tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, tú sabes la debilidad del ser humano. Padre, tú sabes que somos propensos a ser engañados y que nuestra naturaleza busca hacia el pecado. Por lo tanto, en esta hora de la mañana, nosotros queremos depender de tu Espíritu Santo. Nosotros queremos que Él nos oriente, nos asista, y que esta palabra penetre en lo más hondo de nuestro ser y traiga transformación. Esa transformación necesaria para no seguir el ejemplo de Sansón. Señor, delante de ti está la congregación. Señor, quita de nosotros el cansancio, quita de nosotros las distracciones y ayúdanos, por favor, a concentrar en tu palabra. Gracias por el privilegio de poder escudriñarla, exponerla y practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Sírvanse tomar asiento, por favor. No hay tragedia, hermanos, más grande en la experiencia humana que una persona, un hombre, una mujer que ha caminado con Dios, que ha disfrutado de la presencia de Dios, que ha disfrutado del favor de Dios, pueda caer en un vacío espiritual absoluto. Eso es trágico, muy trágico. En la vida cristiana podemos enfrentar cualquier cantidad de situaciones: escasez económica, enfermedades, conflictos diversos, problemas de salud, crisis familiares, pero aún así podemos prevalecer si Dios está presente en nuestra vida. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la fuente de nuestra vida se aparta de nosotros? Si ustedes recuerdan, en los sermones que hablé acerca de la
¿De quién es Dios? Vimos que Dios es ese ser absolutamente autónomo, independiente. Hablamos de la aceidad de Dios. Que nada lo influye en el sentido de perjudicarlo, sino que Él, de Él depende la vida de todo. Todo descansa allí en su soberanía. Este universo en el que vivimos descansa en su soberanía, descansa en su capacidad. Entonces, mire lo que significa perder la presencia de Dios. O sea, literalmente es la pérdida peor que ser humano alguno pueda tener. Sansón llegó a un punto de tal insensibilidad que ni siquiera notó el momento exacto cuando Dios se apartó de él, cuando Dios lo abandonó. Se despertó pensando que todo seguía igual, que todo iba a ser igual, pero él no sabía que ahora estaba solo. Y esta es una frase aterradora, hermanos, en la Biblia. Cuando dice el pasaje que hemos leído, allí en el verso 20. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Yo no estoy seguro de que podamos comprender la magnitud de esto, pero en el desarrollo del sermón yo creo que lo vamos a entender. Así que la verdad general, hermanos, es la siguiente. La presunción espiritual y la persistencia en el pecado insensibilizan progresivamente al creyente, llevándolo a una vida religiosa activa, pero desconectada de la comunión viva con Dios, hasta perder su presencia sin siquiera notarlo. Esto, hermanos, es realmente impactante. Y este sermón, esta porción de la Escritura, cuando lo notamos, en el caso mío que lo tengo que estudiar, impacta, no es algo sencillo. Es ver a un hombre que tiene la bendición de Dios, que fue escogido por Dios desde su nacimiento. Y su conducta y su perseverancia en el pecado le hizo perder la más grande bendición. Así que me propongo entonces esta mañana, hermanos, que nos enfrentemos, que nos confrontemos frente a frente con el peligro mortal de vivir en la presunción espiritual. Y que esto nos lleve a examinar nuestra intimidad con Dios. ¿Cómo está su intimidad con Dios? ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su tiempo de lectura de la palabra? ¿Cómo está su pensamiento a lo largo del día, al inicio del día, al llegar la noche? ¿Cómo está usted pensando en Dios? ¿Cómo se ocupa usted de Dios? Y que esto nos lleve, hermanos, a arrepentirnos de toda autosuficiencia y volver a la dependencia viva y reverente de la presencia del Todopoderoso. Es importante destacar, hermanos, que la tragedia de Sansón no comenzó el día que perdió la fuerza, sino el día en que dejó de vigilar su comunión con Dios. Antes de que la presencia de Dios se retirara, algo más sutil ocurrió. Y hermanos, preste atención a esto, demasiada atención. Algo más sutil ocurrió. Sansón comenzó a asumir que la gracia siempre estaría disponible para él, aun cuando su corazón ya no estaba rendido a Dios. Repito eso. Sansón comenzó a asumir que la gracia de Dios iba a estar con él
a pesar de que él se estaba alejando y apartando de Dios. Su corazón ya no estaba rendido, ya no estaba con Dios. Y hermanos, ese es el terreno donde nace, donde la decadencia comienza a aparecer, esa decadencia espiritual, donde presumimos. Es lo que llamo presunción aquí. Cuando hablo de presunción en el sermón me refiero a presumir que Dios tiene que estar conmigo independientemente de lo que yo haga o de como a mí me dé la gana vivir. Y que Dios siempre me va a bendecir y que Dios siempre va a estar conmigo. La presencia de Dios no se pierde de golpe, hermanos. Se va apagando cuando dejamos de vivir en dependencia de Él. Cuando comenzamos a creer que nosotros somos autosuficientes por nosotros mismos, por lo que conocemos, por lo que tenemos, etc. Por eso el texto nos lleva a considerar nuestro primer peligro en este sentido. Y ese primer peligro es la presunción de la gracia. Saldré como las otras veces. Es exactamente lo que él dice. Saldré como las otras veces. Ya estaba acostumbrado que Dalila cada rato lo llamaba, Sansón, los filisteos contra ti. Y él se sacudía y ya esas cabezas, con lo que estuviera, lo volvía a pedazos y salía libre. Y esos filisteos a correr. Porque era un hombre ciertamente fuerte, muy peligroso. Nadie se podía sostener en su presencia. Y él comenzó a presumir que esa fuerza estaría con él por siempre, independientemente de la condición en la que él viviera. Y entonces aquí vemos dos puntos destacados dentro de esta primera porción, de este primer punto. El peligro de la familiaridad con el pecado. Sansón se había acostumbrado literalmente a que Dios lo rescatara a pesar de sus errores. Él creyó que la gracia era una licencia para pecar y no una oportunidad para arrepentimiento. Y esto, hermanos, nos puede pasar a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Es muy peligroso interpretar la misericordia de Dios de forma errada. Al saber que hemos vivido largo tiempo en el pecado y no nos ha pasado nada. Mira, aquí estoy. Es más, hasta he prosperado. Vengo pecando por años. Y mira, aquí estoy. No me ha pasado nada. Y entonces comenzamos a asumir que a Dios no le importa. Y que no me va a pasar nada. Y que va a seguir siendo así. Tremendo, hermanos. Esto realmente es para digerirlo de una manera profunda en nuestra vida. Una interpretación errada, hermanos, nos puede llevar a unas conclusiones completamente erradas, que a Dios no le importa. Fíjense que contrario a aquel hombre que dio toda la importancia al tesoro escondido, ese sermón que prediqué no hace mucho sobre el tesoro escondido, ese hombre cuando encontró ese tesoro escondido, salió, vendió todo lo que tenía y dijo, yo no puedo vivir sin ese tesoro, y le dio la importancia a ese tesoro. Y para nosotros ese tesoro es Cristo. Es cuando dejamos todo lo demás como en segundo lugar, y le damos la preeminencia a Cristo. Pero ese no fue el caso de Sansón. Ese no fue el caso de Sansón. Y es muy triste que Sansón no valoró el reino como algo que redefine la vida, sino como algo que le servía para sus propios fines. Es decir, esa fuerza la usaba él para sus caprichos, para hacerle mal a los que lo perseguían, pero porque él se portaba mal y les hacía mal a ellos. Entonces, Sansón ignoró esa realidad. Así que el peligro de familiarizarnos con el pecado tanto, de manera que ya se hace habitual en nosotros. Y como no vemos que nos pasa nada, confundimos esa misericordia de Dios con licencia para pecar. Decimos, no pasa nada. Tengo años viviendo de esta manera. Y sigo bien. Y eso pensó Sansón. Exactamente eso pensó Sansón. La autoconfianza que desplaza a Dios. El segundo punto destacado dentro de este primer punto. Saldré, me escaparé, sus palabras están llenas del yo.
Ya no hay mención de la dependencia de Dios, sino saldré, me escaparé. O sea, yo puedo, yo soy. Pero hay un problema allí, que el reino no admite dos señores. Para el reino existe un solo trono. O sentamos a Dios en el trono de nuestra vida, o sentamos el ego y nuestros caprichos en él. No puede haber dos señores para la vida de ninguno de nosotros. Nadie es capaz de atender dos señores a la vez. Cuando permitimos que el yo se siente en el trono, la presencia de Dios se retira al lugar del visitante. Y esto es muy peligroso. Permítanme ilustrarlo de esta manera. Piense en una carretera muy buena, pero con muchos altibajos, con muchas subidas y bajadas, largas y profundas. Y usted va en su auto confiado, su auto no marca la gasolina cuánto queda, así que usted va diciendo, no, pero va andando bien. Y cuando llega a la parte alta de una parte alta y va a comenzar la bajada, ¡pum!, se acabó la gasolina. Pero el auto siguió corriendo. Y yo, todo está bien. Todo está bien porque el carro va andando. Pero estaba andando con el impulso del pasado. Sansón hizo exactamente eso. Sansón era ese carro, que ya la presencia de Dios lo había dejado, pero seguía andando y él no lo había notado. Hermanos, nada es más peligroso, y vamos aquí a la enseñanza. Nada es más peligroso que una persona que cree que puede seguir obteniendo resultados espirituales mientras vive una vida carnal. Esto es algo completamente peligroso y que cada uno de los que tenemos la responsabilidad de exponer la palabra tenemos que anunciar con mucho vigor, con mucha firmeza, porque no hay tal cosa. No hay tal cosa. Nada es más peligroso que una persona que cree que puede seguir obteniendo la bendición de Dios, los resultados espirituales mientras vive como quiere, ajeno a lo que Dios ordena. Y esto, hermanos, es demasiado, da mucho espacio para observar nuestra vida. ¿De qué manera realmente estamos viviendo? Si estamos viviendo en el pasado y alimentándonos de nuestras experiencias del pasado y ahora ya creemos que porque vamos en una bajada y todo va bien, nos parece que todo va bien, déjeme decirle que toda bajada va a tener una subida. Y ahí se sabrá que ya no había combustible. Y esas son las crisis de la vida en el que usted ya, ese carro comienza a subir, ya no hay fuerza. ¿De dónde? ¿De dónde? Ya no hay fuerza. Ahí se dio cuenta que se acabó el combustible. Necesitamos ver y observar el pasado, hermanos. El pasado enseña. Pero a veces también nosotros seguimos viviendo en el pasado, aunque hayamos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y esto es sumamente aleccionador. Mire, un caso clave, puntual, es el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos salieron de Egipto, ese era su pasado. Pero resulta que Egipto no salió de su cabeza. Y muchas veces nosotros venimos del mundo, con prácticas del mundo, llegamos a Cristo y de manera inconsciente muchas veces seguimos viviendo en el pasado. Seguimos teniendo conductas del pasado, seguimos teniendo prácticas del pasado. Y como hemos vivido finalmente todos estos años, entonces uno dice, bueno, debo estar bien, pero necesitamos revisar nuestro pasado. Y si con ese pasado no estamos siendo engañados nosotros mismos, como lo fue Sansón. Cuando el creyente, hermanos, vive por un tiempo prolongado
presumiendo estas cosas, algo comienza a apagarse por dentro. La conciencia se endurece. Es cuando nos hacemos insensibles al pecado. La voz de Dios se vuelve distante y la capacidad de discernir lo espiritual queda muy debilitada. El pecado no siempre derriba de inmediato, y ya lo he dicho en otras ocasiones. El pecado primero anestesia. Así, el texto nos muestra que Sansón no solo pecó, es que llegó a un momento tan crítico que ni siquiera se daba cuenta que estaba pecando. Porque se acostumbró a esa vida de pecado. Y un peligro para el creyente es tremendamente grave cuando ni siquiera nos damos cuenta del pecado que estamos cometiendo y creemos que estamos bien delante de Dios. El salmista decía: Señor, ayúdame a ver ese pecado del que ni siquiera soy consciente. Y esa debe ser una oración para nosotros. Una oración diaria: Señor, ayúdame a ver mi pecado, revélame mi pecado, revélame cómo estoy viviendo. De pronto estoy afectando a otros y ni siquiera lo percibo y creo que el otro es el que tiene el problema. Necesitamos, hermanos queridos, evaluarnos precisamente para no llegar a ese punto de insensibilidad, de crear callosidad en nuestra alma por tanto pecado que hace callo en nosotros, que ya practicamos el pecado y nos parece que todo está normal, que todo está bien. Y esto, hermanos, nos lleva a la tragedia más silenciosa de todas. El siguiente punto, el punto número 2, la tragedia de la inconsciencia. Mire cómo dice el pasaje: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y el punto A de este punto 2 nos habla de que Dios no siempre envía un rayo para decir: me voy, te dejo, y hace toda una explosión. No, Dios se retira en silencio. Dios se retira en silencio y nos deja a merced de nuestros caprichos. Y esto, hermanos, es muy, pero muy triste. Muy triste, porque hemos, con nuestras actitudes, estamos apagando la luz que nos ilumina el camino para no tropezar. Y cuando esa luz se apaga, entonces ya quedamos en una ceguera total. El punto B nos habla del vacío del ritual sin poder. Sansón intentó realizar las mismas acciones de siempre. Qué interesante. Cuando oye la voz de Dalila que lo despierta y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Listo, él se movió para hacer lo mismo que hacía antes cuando Dios estaba con él. Pero esta vez fue diferente. Esta vez fue diferente. El resultado fue nulo. Y aquí hablamos, recordando el sermón de las 10 vírgenes, que no todos los creyentes, no todas las vírgenes tienen aceite. Se puede tener la forma de piedad, pero negar la fe de ella. Piense, hermanos, en esto. Usted va para un lugar, digamos un monte, y lleva su linterna consigo. Y mientras el día está en su apogeo, en su plenitud, usted no necesita la linterna. Supongamos que sea la batería de su teléfono. Y usted dice: no, yo tengo mi teléfono aquí porque cuando se oscurezca, pues yo lo enciendo. Pero ¿qué pasa cuando usted no se ha dado cuenta que su teléfono está absolutamente ya en 1% de batería? Pero usted no lo nota porque está claro. Pero cuando llega la noche y usted saca su teléfono para alumbrar, no hay luz. El teléfono se descargó, la batería está descargada.
Eso, hermanos, es algo absolutamente grave. Y eso es lo que nos pasa cuando no cargamos nuestras baterías espirituales de manera permanente. No sabemos en qué momento llega la oscuridad, no sabemos en qué momento llega la prueba, no sabemos en qué momento llega la demanda de fuerza y vigor para enfrentar una dificultad. En el momento que cae la noche, cuando se intenta encender ese aparato, no hay respuesta. Exactamente eso pasó con Sansón. Su batería espiritual se venía descargando y él no lo notaba, porque él vivía en el pasado, vivía de sus experiencias pasadas. Cuando le anunciaron la llegada de los filisteos, él sacó su teléfono para alumbrar. Pero el teléfono estaba descargado. Su vida espiritual estaba descargada. La presencia de Dios lo había dejado. La presencia de Dios lo había dejado. Esa luz se había apagado, agotado a la luz de sus placeres, pero solo descubrió el vacío cuando la oscuridad de los filisteos lo rodeó y el poder ya no estaba allí. La enseñanza aquí, amados hermanos, es que el problema no es perder la fuerza, el problema es perder a Dios y no darse cuenta de que ahora estamos a merced del enemigo. Exactamente eso le ocurrió a Sansón. Pero la inconsciencia espiritual, amados hermanos, su descuido y el mío no detienen las consecuencias de nuestros errores, de nuestro pecado y de nuestro descuido. Solo retrasa el momento del impacto. Aunque Sansón no percibía la ausencia de Dios, la realidad no cambió. La realidad no cambió. La realidad es que los filisteos llegaron. Los filisteos llegaron. Y sin la presencia del Señor quedó expuesto, vulnerable y solo. El texto nos muestra que tarde o temprano la vida fuerza un reordenamiento. Cuando la ilusión se rompe, la realidad se impone. Cuando nosotros nos hacemos ilusiones de cosas que no son, cuando nosotros nos hacemos ilusiones de que vamos a hacer esto y aquello y 20,000 cosas, muchas veces violando los principios que Dios establece, más tarde o más temprano, nos vamos a desilusionar cuando la realidad se impone, cuando cosechamos el fruto de nuestra desobediencia. Así que el punto 3 es precisamente este reordenamiento forzado cuando la realidad confronta la ilusión. El fin de la impunidad es el primer punto. Dice el versículo 21, mas los filisteos le echaron mano. Y él no se había dado cuenta que la presencia de Dios era lo que mantenía a sus enemigos a raya. Sin ella, Sansón era como él había dicho. Cuando Dalila le estaba diciendo, revélame cómo te podemos amarrar y bueno, ya acabar contigo. Y él le dijo, bueno, si me hacen esto y esto, seré como un hombre normal. Bueno, ahora es un hombre normal. Ahora es un hombre normal. Él menospreció la distinción que Dios le había dado. Y hermanos, del mismo modo, cuidado con usted y yo descuidar la distinción de ser creyentes. Cuando podemos soportar pruebas difíciles, cuando podemos enfrentarnos a situaciones que nos mueven el piso, pero con Dios, asidos de la mano de Dios, podemos salir adelante. Pero cuando descuidamos eso, nos pasa exactamente como le pasó a Sansón. Allí Sansón entendió el valor de no ser como los demás hombres. El hombre de la parábola que encontró el tesoro escondido fue y vendió todo lo que tenía porque comprendió que en aquel tesoro estaba su seguridad presente, su futuro, toda su vida.
Él no se podía permitir tener cualquier cosa sin tener eso. Así que él prescindió de todo aquello para adquirir ese gran tesoro. Para nosotros, repito, ese tesoro es Cristo. No importa cuántos logros alcancemos en la vida, si no tenemos a Cristo, todo lo demás pierde sentido. Todo lo demás es secundario. Sansón descubrió esta realidad muy tarde, muy tarde, muy tarde, muy tarde. Hermanos, que no sea para nosotros una realidad como esta. Que no comprendamos muy tarde que estábamos andando sin combustible, que estábamos andando sin aceite y que estábamos viviendo según la experiencia pasada, creyendo que Dios iba a ser con nosotros consecuente a pesar de que vivimos como nos da la gana. Luego tenemos, hermanos, el siguiente punto, el alto costo de la independencia. El evangelio no es barato, no porque usted y yo lo tengamos que comprar o pagar, es que Cristo ya pagó por usted y por mí, eso lo sabemos. Sin embargo, cuando nosotros, en el caso de Sansón, que no quiso entregar su vida voluntariamente a ese tesoro, que no quiso hacer de ese tesoro lo más importante en su vida, entonces él terminó entregando su vida involuntariamente a sus enemigos. No le quedó otra elección. Mejor dicho, no fue una elección de él, es que no pudo hacer nada para evitarlo. No sé si han leído algo sobre el transbordador espacial. Dice que tiene una capa de protección porque él se desplaza a gran velocidad y eso produce un calor de más de 1650 grados centígrados. Si ese transbordador no tiene esa protección, se desintegra en un instante, se desintegra, no queda nada, porque el fuego, el calor, lo derrite por completo. Bueno, amado hermano, la nave puede soportar esas temperaturas a miles de grados por esa protección que tiene. Sansón comenzó a desprenderse de esas placas de protección, haciendo lo que le placía, ignorando las advertencias que le eran hechas. Y él pensó que nada pasaba porque él seguía viviendo y seguía teniendo fuerzas. Y repito una vez más, confundió la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, con licencia para pecar, en vez de entender que era oportunidad de arrepentimiento. Y la pregunta, mi hermano, para ti esta mañana es: ¿cuánto tiempo has andado por la vida con la protección de Dios, pero estás quitando las capas de ese transbordador de tu vida, exponiéndote permanentemente al pecado y dando por sentado que Cristo te va a proteger de manera indefinida a pesar de lo que hagas y cómo vivas? Ese escudo, hermanos, de la presencia de Dios es el que nosotros no nos podemos dar el lujo de perder. Y eso se logra manteniendo nuestra obediencia. Sansón se quemó bajo el fuego de sus propias decisiones, descubriendo que su fuerza era de papel frente a la fuerza de los filisteos. Y que la única diferencia era que Dios estaba con él cuando hacía frente con éxito a ellos, pero que su fuerza no dependía absolutamente de él. La enseñanza, hermanos amados, aquí es que quien no permite que el reino gobierne su vida en tiempos de paz, no tendrá el poder del reino para sostenerse mañana cuando llegue la tempestad. La caída de Sansón, hermanos, no fue repentina, fue progresiva. Él presumió que Dios iba a seguir con él. Presunción. Luego se volvió insensible. Pecó y seguía pecando y seguía disfrutando su pecado.
pero finalmente fue confrontado. Hermanos, Dios no cambió. Fue Sansón quien dejó de vivir bajo su gobierno. Y esa historia no se nos cuenta para juzgarlo a él, sino para examinarnos a nosotros. Porque ese mismo proceso puede estar ocurriendo hoy silenciosamente en el corazón de cualquiera de ustedes, aún en el mío. Y esto nos advierte, hermanos, tremendamente del peligro de vivir presumiendo que porque seguimos vivos y seguimos comiendo cada día y respirando, entonces tenemos la bendición de Dios y la vamos a tener permanentemente. Cuidado, porque la experiencia de Sansón nos habla de que la paciencia de Dios se agota y de que no siempre va a seguir de manera indefinida prestándonos ayuda cuando nosotros somos unos rebeldes. Vamos a la recapitulación, mis amados hermanos. La presunción nos hace creer que siempre tendremos una oportunidad más para jugar con el pecado. Dio mucho que decir este cantante colombiano tristemente fallecido en su avioneta recientemente. Y los medios han dicho de una y mil maneras que él había dicho, había dado una fecha para decir, hasta esta fecha canto para el mundo y luego me consagro para Dios. ¿Y qué pasó? Esa fecha no llegó. Esa fecha no llegó. Así que es un grave error presumir que siempre tendremos una oportunidad más para jugar con el pecado. Qué peligro, amado hermano, este tema. Segundo, la falta de discernimiento nos lleva al estado más triste, estar vacíos de Dios y no saberlo. Tercero, sin la presencia de Dios, nuestra mayor fuerza se convierte en nuestra mayor debilidad. El caso de Sansón nos habla de eso con claridad. Él se basó en su fuerza, pero es que no era de él. Él la tenía prestada. Y eso se convirtió en su mayor debilidad porque él creyó que era el gran Señor. Cuidado, hermanos, usted y yo vivimos por la misericordia de Dios. ¿Qué importa el conocimiento? ¿Qué importa la experiencia? ¿Qué importa cualquier cantidad de cosas que podamos tener? Si no tenemos el gran tesoro escondido de Cristo en nuestra vida, no tenemos nada. Y eso necesitamos mirarlo. El llamado, mis hermanos, a cada creyente esta mañana es que la palabra de Dios no nos ha sido entregada para entretenernos, sino para examinarnos. Hoy el Espíritu Santo pone frente al espejo de la vida de Sansón, nos pone al frente esa vida, ese modelo, y nos obliga a hacernos una pregunta muy profunda, muy honesta. ¿Qué es lo que realmente está sosteniendo tu vida hoy? ¿Qué es lo que sostiene tu vida espiritual hoy? El hecho de que seas hijo o hija de creyentes, el hecho de que has servido por años pero ahora no lo estás haciendo. ¿Qué es lo que está sosteniendo tu vida hoy? Y quiero llamar su atención a 3 puntos aquí, en esta parte. Hablemos de como una especie de auditoría espiritual. Hagamos un chequeo de nuestra vida espiritual. ¿Tienes tiempo personal con Dios? ¿Pero de verdad? No me lo tienes que responder a mí. Es para ti. ¿Tienes tiempo personal con Dios? Sigue el aceite de la presencia de Dios fluyendo en tu oración y en tu devoción
o tiempo de devocional diario con Dios, o estás simplemente operando bajo la inercia de experiencias que ocurrieron en el pasado? Hermanos, sin el tiempo de comunión con Dios, usted y yo somos como cualquiera de los hombres, tal como le pasó a Sansón. Número 2, el peligro, hermanos, de la independencia. Sansón se creyó fuerte hasta el último momento antes de su caída. Usted también se puede sentir fuerte, hermanos, en este momento y decir, a mí no me pasa. A mí no me pasa. Eso le pasó a Sansón. Pero a mí no me pasa. Cuidado, Sansón se sentía muy fuerte y dormía en las piernas de Dalila y la mujer lo que quería era venderlo. Tercero, una invitación al arrepentimiento. Recuerda el ejemplo del transbordador y sus capas de protección. Hermanos, sin esas capas de protección, sin la protección que nos da el Dios Todopoderoso y la comunión con Él, hermanos, de nada sirve lo que nosotros tengamos o lo que sepamos hacer. Te exhorto, hermano, en el nombre del Señor, a que no salgas de aquí confiando en tu propia capacidad para escapar una vez más. Humíllate hoy ante su presencia, reconoce tu necesidad de su aceite fresco y permite que su espíritu vuelva a ser el centro y la fuerza de tu caminar diario. Probablemente, hermanos, estamos acostumbrados a ver mucho creyente light y todo esto, pero nosotros no somos cualquier creyente. Estamos llamados a ser una iglesia fiel, a hacer la diferencia en esta época, en esta porción de la ciudad de Bogotá. Recuerda, nadie pierde la presencia de Dios de un día para otro. Esto, hermanos, es vital. Y quiero hacer un llamado también a los no creyentes. Pero antes de ir al llamado a los no creyentes, quisiera decirles, hermano, el peligro que significa para nosotros vivir una vida descuidada. Es muy peligroso. Es andar frente a un peligro inminente de algo que va a ocurrir en cualquier momento. Los que saben, los que tienen auto, que saben lo que significa que un policía los agarre en un pico y placa de su carro allí sin discusión. Bueno, imagínese que usted diga, listo, yo hoy tengo pico y placa, pero voy a pedirle al Señor que me libre de los policías y voy a salir a hacer mis diligencias completamente normal. ¿Usted cree que eso tendría sentido? ¿Cómo andaría usted manejando cuando ve algo verde? Pero yo creo que será un milagro que usted llegue a su casa ileso, ¿verdad? Será un milagro, porque los policías andan bien entrenados para ver todas las placas del carro. No ven otra cosa sino las placas de los carros. Bueno, pero eso lo puede resolver usted con dinero. Pero andar descuidado espiritualmente y expuesto a la condenación eterna no se resuelve con dinero. No es un tema de policías, es un tema de eternidad, es un tema con el Dios eterno con el que no hay discusión. Por eso necesitamos vivir, mis hermanos amados, de una manera que ponga en alto su presencia y que Cristo sea el Señor de nuestra vida, no de teoría, sino de verdad, de práctica. El llamado entonces a los que todavía, sí, recuerde eso, nadie pierde la presencia de Dios de un día para otro. Es un proceso. El llamado a los no creyentes, entonces tal vez hoy te sientes que puedes con todo, pero vivir sin la presencia de Dios es vivir en un riesgo constante. Dios te ofrece hoy su presencia por medio de Jesucristo
quien vivió y murió para reconciliarte con Él. No esperes la medianoche de tu vida sin haber hecho de Cristo tu Señor y Salvador. Esto también se puede aplicar al día del pico y placa. Ese mismo riesgo se puede aplicar. ¿Qué tal si llega el policía celestial y te dice, hoy te han mandado a buscar? Y que tú no tengas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Te darás cuenta de lo que Sansón se dio cuenta, pero muy tarde. Aplica idéntico para los no creyentes. En conclusión, mis amados hermanos, Sansón se sacudió para pelear, pero ya no tenía fuerzas para hacerlo, como cuando Dios estaba con él. Las fuerzas de sus enemigos lo sobrepasaron por mucho, lo capturaron, le sacaron los ojos y lo convirtieron en juguete de ellos. Sansón creyó que su fuerza dependía de sí mismo, pero él descubrió que su fuerza era la presencia de Dios con él. El tema para nosotros no es distinto. Nosotros llegamos a confiar en la experiencia, en el tiempo que tenemos en el Evangelio, en la familia que tenemos cristiana, en muchas cosas, hermanos. Sin embargo, el caso de Sansón, muy tarde entendió que era un hombre como los demás hombres. Igual pasa contigo y conmigo, amado hermano. Idéntico pasa con nosotros. Sin la presencia de Dios en nuestra vida, nuestro enemigo nos puede vencer con mucha facilidad y hacer sus esclavos, tal como lo hizo aquel grupo de filisteos con Sansón. Permita Dios, hermanos, que este mensaje, como los otros, puedan llevarnos a nosotros a despertar y a saber que, como ya dije, esta experiencia de Sansón no es para juzgarlo a él, es para que usted y yo aprendamos que si a él le pasó, a nosotros nos podría pasar también, y que no podemos presumir que Dios va a estar con nosotros siempre, a pesar de que nos mantengamos en una vida de desobediencia y de descuido espiritual total, y viviendo en el pasado y trayendo cosas precisamente del pasado. Hermanos, que Dios nos ayude y que podamos asimilar esta enseñanza de una manera que traiga impacto a nuestra vida y cambios que nos permitan entender la seriedad del tema. De pie, por favor. Padre, hemos visto cómo Sansón perdió tu presencia por persistir en el pecado. Ha sido triste, Señor, ver esta historia. Aún nos faltan porciones por analizar, pero ya hasta aquí esta serie nos habla de una manera tan gratificante, tan edificante. Padre, que esto no sea solamente por el domingo y ya mañana se nos olvide el sermón. Por favor, pon en nosotros una especie de campanita que nos haga recordar esto en el transcurrir de cada día, especialmente cuando estamos frente a desafíos y a situaciones que el mundo nos presenta. Ayúdanos, por favor, para lograrlo. Pongo a tu iglesia, Señor, en tus manos. Haz posible, Señor, que lleguemos a ser esa iglesia consagrada, esa iglesia fiel, esa iglesia diferente a muchas, no porque queremos ser mejor que otros, no, queremos obedecerte sin condiciones. Ayúdanos a lograrlo, por favor. Que tu palabra haga impacto en nuestra mente y corazón. En el nombre de Cristo. Amén.
Tomen asiento, hermanos, un momento. Vamos a hacer algunos anuncios. Tenemos...